Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Gracias por su intervención. El crecimiento que se está produciendo en Andalucía no se traduce en un crecimiento sostenido ni en la mejora de las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas, ya que este frágil crecimiento se ha producido a costa de la extensión de la desigualdad para la población andaluza y la progresiva pérdida de derechos sociales. No se traduce en la reducción de la exclusión social, que afecta ya al 43,2% de la población, ni se traduce en la mejora de la calidad del empleo. Los empleos que se crean son temporales, con bajos salarios, inciertos, parciales. El crecimiento económico, señora consejera, no garantiza ni siquiera los niveles de desigualdad económica previos a la crisis. Y nosotros nos preguntamos ante este panorama, ¿qué papel tienen los presupuestos de educación en la superación de esa desigualdad? Uno muy importante, y lo sabemos todos y todas aquí, y se contribuye con estos presupuestos que usted presenta hoy aquí a superar esas desigualdades. Desde Podemos Andalucía pensamos que en absoluto, que no. ¿Por qué? Primero, porque no se aprecia una apuesta decidida por el rescate y la defensa de la educación pública, que ha sido maltratada y desmantelada durante estos últimos años por el bipartidismo, por el Gobierno del PP a nivel central y por el Gobierno del PSOE a nivel autonómico. A pesar de que el presupuesto de educación aumenta en un 3,65% y que consideramos que es una buena noticia este aumento, aunque no se alcancen los niveles de 2010, como usted ya ha explicado, niveles precrisis, esto no se traduce en un cambio de modelo educativo que supere las desigualdades. El aumento reflejado en los presupuestos para educación infantil y primaria y para educación secundaria, programas 4.2c y 4.2d, se deben al aumento de plantilla, como usted ya ha dicho, aumento de plantilla ya previsto y al aumento de gastos en personal para la restitución de derechos, como la devolución de la paga extra. Y algunos de esos aumentos previstos provienen de acuerdos condicionados al devenir de los ajustes y recortes económicos, y eso nos preocupa. Esto no es blindar la educación pública. Se blinda cuando se le dota de un presupuesto potente que le plante cara a las exigencias del pago de una deuda ilegítima. Hablábamos de las 18 horas lectivas que estaban en el capítulo 4, como usted ha dicho, una medida que nosotros presentamos en una moción el 17 de marzo y que ustedes votaron en contra, y que días previos a la campaña electoral recuperan en un acuerdo con algunos sindicatos. Y ahora la traen aquí como una medida espectacular. Lo celebramos, desde luego, pero esperemos que en septiembre de 2017 sean esos 2.440 docentes más en la plantilla docente total de la Consejería de Educación. Lo deseamos. Nos alegramos también de la prevista restitución de derechos que nunca se tendrían que haber conculcado. Nos alegramos también y esperemos que también se cumplan. No se tendrían que haber producido, como decimos, y los responsables tienen nombres y apellidos, aquí y en Madrid. También nos alegramos y le damos la enhorabuena, aprovechamos para darle la enhorabuena al colectivo de profesorado de la enseñanza concertada, porque han mantenido una lucha bastante continuada y bastante con un compromiso firme por la defensa y por la lucha de sus derechos como trabajadoras y como trabajadores. Darle la enhorabuena y celebrar también que en este presupuesto se recoja esa reivindicación. Por otro lado, seguimos con el presupuesto. En el capítulo 4 crece de manera importante el programa 42C en 18 millones de euros, no sé si es eso, y el 42D en más de 5 millones. Este crecimiento se concentra básicamente en las subvenciones de gratuidad de las enseñanzas infantil, primaria y secundaria y FP a la educación concertada, respectivamente. Aumenta en más de 23 millones con respecto a 2016 esta dotación y más de 63 con respecto al 2015. Parece que se han moderado un poquito en mostrar su debilidad con la concertada, pero ¿dónde está, por ejemplo, el presupuesto para las maestras y los maestros de educación infantil que llevan sin trabajar desde 2011? Todas sabemos ya que es un hecho, está probado, que la bolsa de sustituciones de educación infantil de segundo ciclo no se mueve, está paralizada desde ese mismo año, porque siguen destinando el personal de apoyo a sustituir, a cubrir las bajas.
porque las ratios en infantil no cumplen la legalidad. Por otro lado, el aumento presupuestario en la etapa de primaria creemos que está motivado por la desastrosa implantación del francés, cumpliendo con los mandatos de la LOMSE, que ha dejado en la calle a más de 1000 docentes con años de experiencia y vocación, cargándose los refuerzos educativos en muchos centros. Así lo relatan y así lo testifican muchos equipos directivos. Y con este presupuesto sigue andando en esa chapuza, y esto hay que solucionarlo. Y no pasa por hacerlo de la manera que lo han hecho este año. Por cierto, ¿qué gasto ha supuesto la implantación del francés en el programa de formación del profesorado? ¿Qué gasto ha supuesto? Porque tengo entendido que se ha puesto en marcha un programa de formación específico para muchos de estos docentes novatos, sin experiencia docente ninguna, que consiste en un acompañamiento cotidiano y tutorizado para las programaciones y prácticas docentes de forma quincenal. Y hablamos aquí como de que la formación profesional ha aumentado y detrás está lo que está detrás. ¿Dónde está la recuperación de los 4.502 de secundaria? La realidad es que la plantilla se ha reducido en más de 6.000 docentes desde 2012, que la concertada es su apuesta, es hegemónica en los núcleos urbanos. Por aportar datos oficiales, en Cádiz, capital, Granada, capital, Antequera, el porcentaje de unidades concertadas es superior a la pública en la mayoría de las etapas educativas. En Jaén, Córdoba, Málaga y Sevilla, capital, los porcentajes giran en torno al 60% de la pública frente al 40% de la concertada. ¿Dónde está el carácter subsidiario, el presupuesto? De la pública, de la subsidiaria, de la concertada, perdón. La realidad, señora consejera, es que se sigue destinando un 4% del total de presupuesto de educación a altos cargos y al mantenimiento de chiringuitos o entes externalizados. Me da igual como los quieran llamar, yo le digo chiringuitos. Dejen de privatizar los servicios educativos como la de las intérpretes de lenguajes de signos, Rescatelón o los monitores de educación especial. Queremos que los profesionales imprescindibles para una educación inclusiva y de calidad también estén en los presupuestos y no en las nóminas de empresas que los contratan por 20 minutos, como las trabajadoras de los comedores escolares de las subcontratas, señora consejera, por minutos. Queremos que nuestros maestros y maestras cuenten con las políticas de educación, cuenten en las políticas de educación y puedan desarrollar su trabajo en centros dignos y con medios dignos. No queremos unos presupuestos que se sustenten en la precariedad laboral y mucho menos en la feminización de esa precariedad laboral, como está ocurriendo con la mayoría de servicios educativos complementarios, que están sustentados sobre las espaldas de mujeres trabajadoras que cobran una miseria y que están bajo unas condiciones laborales indignas. No queremos que estos presupuestos avalen o amparen esta situación, esta realidad. Segundo, ¿por qué no supera la desigualdad estos presupuestos? Porque no se va a la raíz, al origen del fracaso y abandono escolar temprano. De entrada, vemos que programas como el de infantil y primaria, compensación educativa, educación compensatoria, el de servicio de apoyo a familias tienen menos peso en el total de presupuesto de educación que en el 2016. Respecto a las becas 6.000 aumentan en 51.000 euros. Aquí se ve que han tirado la casa por la ventana. Y las becas segunda oportunidad, que pasan de 4,97 millones a 6,5 millones, es decir, 1,53 millones más. Luego habrá que ejecutarlas, concederlas y abonarlas en plazo. También aumentan, nos alegramos. Aunque suben respecto al año anterior, no se recuperan del hachazo que sufrieron en el 2015 para el 2016. Por cierto, este aumento respecto al año pasado ¿está basado en algún estudio de la realidad social de nuestros estudiantes? Tal como apuntaba la PNL que aquí presentó Podemos Andalucía y que fue aprobada,
¿Dónde está el informe de ese estudio que avalen dichas cuantías? Nos gustaría conocerlo, señora consejera, porque si sus previsiones se basan en los beneficiarios anteriores de estas becas, que ya partían de un análisis erróneo de la realidad, mal vamos, mal vamos. Incrementan la dotación presupuestaria del programa de educación compensatoria, mientras en la práctica proliferan las escuelas gueto, los centros gueto, que concentran a la población estudiantil inmigrante. Nos llegan casos de la provincia de Almería de que esto está sucediendo. Vamos a ponerle freno a esta barbaridad. Espero que la partida destinada a educación compensatoria le ponga freno a esta realidad que se está dando en algunos centros de Almería. No se combate el fracaso escolar, el abandono escolar temprano, burocratizando el trabajo docente. No, no se combate. Y esa es la tendencia, señora consejera. Y estos presupuestos no ahondan ahí. No evitan eso. Tercero, ¿por qué nos oponemos también? ¿Por qué creemos que no supera la desigualdad social en Andalucía estos presupuestos en educación? Porque se han pactado con el grupo parlamentario de Ciudadanos, negando la posibilidad de diálogo a las fuerzas del cambio presentes en este Parlamento. Podemos Andalucía no se ha sentado ni siquiera, no se han sentado con Podemos Andalucía ni siquiera para hablar de los presupuestos, a pesar de que mostramos esa predisposición. Han vuelto a pactar los presupuestos para Andalucía con el partido que desprecia el 4 de diciembre, el día que se simboliza la emancipación de los andaluces y las andaluzas. Han vuelto a pactar los presupuestos para Andalucía con el partido que defiende como suyo el modelo educativo de Esperanza Aguirre. No nos extraña. Y no es de extrañar que con ellos también compartan las amistades peligrosas del IBEX 35 y los pocos escrúpulos políticos, eso que les hace decir un día no es no, para luego defender el dogma de la estabilidad apoyando un gobierno de Mariano Rajoy. Un juego peligroso este, señora consejera, de dar gobiernos a la derecha y a la vez intentar defender aquí unos presupuestos que han elaborado diciendo que son de izquierda. Peligroso y contradicciones. Yo espero que aún les genere contradicciones estas situaciones. Por otro lado, han pactado unos presupuestos para Andalucía cuando resulta que aún no conocemos los presupuestos generales del Estado, no sabemos cuánto nos va a transferir a Andalucía, las entregas a cuenta, ni los efectos de los 5.500 millones de recorte que pide Bruselas o la posible paralización de 1.500 millones de fondos estructurales. Esto, señora consejera, nos parece un acto de irresponsabilidad por parte del PSOE andaluz sin precedentes. Para concluir, nos alegra vislumbrar alguna de nuestras propuestas plasmadas en estos presupuestos, algunas propuestas que ni se llegaron a aprobar y otras que se aprobaron no las vemos. Algunas de las que no se llegaron a aprobar, pues el plan de eliminación de amianto o aumentar la dotación para comedores de gestión directa, que presentamos una enmienda a los presupuestos el año pasado, o la reducción de las horas lectivas, como ha explicado, que se encuentra en el capítulo 4. Lo que sí nos extraña es que no esté recogido o no se exprese la PNL aprobado sobre el aumento de la plantilla de orientación educativa, que bastante falta hace para el tema también del fracaso escolar. ¿Dónde están esos orientadores? ¿Dónde están esos profesionales de otros perfiles sociales para trabajar desde una perspectiva más preventiva? ¿Y dónde está esa asignación para el deporte cuando se ha aprobado una ley del deporte, cuando el Gobierno andaluz ha aprobado una ley del deporte? En definitiva, apreciamos, y hay que reconocerlo, un esfuerzo por acercar estos presupuestos a un discurso del cambio. Pero son unos presupuestos, nos parecen unos presupuestos poco ambiciosos, propios de un gobierno pusilánime, que siguen ahondando en la realidad de desigualdad que persiste en Andalucía a pesar de que gobierne el PSOE. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Caraz.